bienvenidos a un nuevo podcast Respirando Vida. Estoy con mi compañero César. ¿Cómo vas con el estudio del sistema respiratorio? A mí me está costando un poco entender cómo se relaciona todo esto. Hola Daniela, pues igual, pero ya le estoy agarrando la onda más o menos. Es un sistema complejo, más complejo de lo que parece. Y pues, ¿qué parte se te complica más? Creo que lo que más me cuesta es visualizar cómo pasa el aire que inhalamos hasta donde llegan a los alvéolos, cómo es la estructura, pero el proceso completo. Sí, fíjate que es algo muy interesante. Pues a mí también me pasaba eso, pero mira, el recorrido siempre empieza por la nariz, donde el aire se filtra y se humedece y se calienta, ¿ok? Entonces ya de ahí pasa por las fosas nasales hasta llegar a la faringe. De la faringe va a la laringe, ¿no? Exactamente, Daniela. Entonces ahí se encuentra la epiglotis, que es como una tapita que evita que los alimentos se vayan hacia la tráquea. Luego el aire pasa por la tráquea, que es como un tubo de anillos que es cartilaginos. Sí, eso sí lo sé. Y luego se dividen en los bronquios, que va cada uno a cada pulmón. Sí, y entonces de ahí en adelante se vuelven más chiquitos. Bronquios secundarios, bronquios terciarios y bronquiolos terminales, respiratorios hasta llegar a los alvéolos. Los alvéolos son como unas bolsitas que hacen el intercambio gaseoso, ¿no? Sí, fíjate que son súper importantes. Están rodeados de capilares y de ahí el oxígeno pasa a la sangre. Entonces el dióxido de carbono se va hacia el alvéolo para ser expulsado. A mí me sorprendió que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo solo 2 por el espacio del corazón. Sí, la famosa muestra cardíaca, que es algo curioso que, aunque tiene diferente número de lóbulos, trabajan igual de bien. ¿Y cómo funciona exactamente la mecánica de la respiración? Ahí también me enredo un poco. Pues mira, esto es más sencillo, si lo ves como un juego de presiones. Cuando inhalamos, el diafragma se contrae y baja. Los músculos intercostales se expanden. Todo eso hace que un volumen torácico aumente y la presión interna disminuya, entonces el aire entra. Entonces es como cuando abres una bolsa de papitas y por la diferencia de presión se infla, ¿no? Más o menos así, para exhalar el diafragma se relaja y sube, disminuye el volumen de la caja torácica y aumenta la presión interna y el aire sale. O sea, la inhalación se activa y la exhalación es pasiva. Exactamente, a menos de que tengas una respiración muy forzada, que es como cuando haces un ejercicio intenso. Pues sí, no, el control principal lo hace el bulbo raquídeo y la protuberancia en el tronco encefálico. Ellos regulan la frecuencia respiratoria dependiendo de la cantidad de CO2. O sea, que respiramos más rápido si hay CO2 en la sangre. Exactamente, pero también tenemos control voluntario desde la corteza cerebral, por eso podemos aguantar la respiración o modificar el ritmo de esta. Y hay receptores en los pulmones, ¿verdad? Sí, los receptores de estiramiento, que evitan que los pulmones se inflen demasiado. Es un reflejo neural que regula la respiración para proteger los pulmones del exceso de expansión. Sí, Dani, y dentro de este sistema, pues también hay muchas enfermedades. Una de ellas, que es la tercera causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC, que en 2019, pues esta causó más de 3 millones de defunciones. ¿Conoces esta enfermedad tú? ¿Habías escuchado de ella? Sí, tengo entendido que es una enfermedad crónica que es progresiva y sus signos no suelen hacerse evidentes hasta que el daño en los pulmones es considerable. Pues sí, Dani, y entre ellos pues ocurren varios síntomas. Uno de ellos pues es las salivancias, la falta de aire, opresión en el pecho, una tos permanente con esputos, la falta de energía y una bajada de peso involuntario. El daño producido en los pulmones se puede revertir, pero dejar de fumar y evitar la exposición a químicos irritantes sí que permite experimentar una clara mejoría a nivel de síntomas. Pues sí, y pues existen medicamentos esteroides inhalables y más también pues se pueden tomar como unos signos que pueden hacer que la enfermedad sea muy molesta. Otra enfermedad de esta es el asma. ¿Habías escuchado de ella? Pues había escuchado que es una enfermedad respiratoria crónica que provoca la hinchazón y el estrechamiento de las vías respiratorias pulmonares. ¿Esto es cierto? Es cierto, sus síntomas principales es la falta de aire, el dolor de pecho, las sibilancias y problemas para dormir. Este cuadro pues escuché que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y es algo muy curioso, fíjate, que parece presentar una incidencia mayor en países de alto riesgo y que esto muchas veces es hereditario, que con el tiempo la vas desarrollando.
Me está claro porque algunas personas desarrollan asma y otras no. Exacto. Aunque se sospecha que su aparición depende de factores tanto ambientales como genéticos. Exactamente como te lo comentaba. Literal, compañera, contestó y dijo lo que yo dije, pero mejor dicho y estructurado. Es bueno tenerte. De nada, compañero, para eso estoy para apoyarte. Pero también tienes que saber que el asma no tiene cura. Este se puede controlar a nivel sintomático con corticoides inhalados, la teofilina, entre otros medicamentos. Oh, pues eso está muy interesante. Pero también hay otra que es muy común, que es la infección de las vías respiratorias superiores. ¿Habías escuchado de ella? Así es, Dani. Y otra enfermedad muy importante es la infección de las vías respiratorias superiores. Las infecciones agudas de las vías respiratorias o áreas superiores bien conocidas son muy comunes en la población en general. Sobre todo, hay picos estacionales como el otoño, el invierno. Por eso las campañas de vacunación se enfocan más en estos tiempos porque es cuando los casos aumentan, a la alta. Entonces, que es cuando las personas, se colocan en espacios cerrados y son muy aglomerados todo esto. Entonces, los cuadros más conocidos y capaces de contagiarse es a través de toses y estornudos. Hay ejemplos como el catarro, la gripe y la faringitis o la epiglotis. La mayoría de los agentes causales de estas infecciones son de tipo vírico, que son especialmente los géneros rinovirus, coronavirus, los influenzavirus y adenovirus, entre otros. Algunas de estas infecciones también pueden ser causadas por bacterias, como es el caso de la faringitis y su desencadenante Streptococcus. Si bien en adultos no es tan común esto, el tratamiento de estos cuadros depende también de los microorganismos causales, aunque en muchos casos basta con solo reposo, medición de soporte y una buena hidratación. Pues entonces por eso también dicen que es bueno mantenerse hidratado, ¿no? Y de que cuando uno anda enfermo, pues el reposo puede ayudarte a sobrellevar la enfermedad. Tú, la verdad, sinceramente, ¿reposas al momento de tener una infección de las vías respiratorias o cómo te sientes? ¿Has tenido una enfermedad de vías respiratorias? Sí, y en la mayoría de los casos no tomo el reposo y no termino el medicamento como debe de ser. Porque sí, pasa de que te sientes bien y no terminas el tratamiento porque ya te sentiste bien, pero esto nos hace de que si la enfermedad vuelve a llegar a nosotros, nos pegue un poco más fuerte porque pues ya tenemos que nuestro sistema inmune pues ya estuvo dañado por esto y no terminamos el tratamiento, entonces es como que bueno, ya entró a nosotros, ya nos dañó, se quedó ahí el daño porque no terminamos el tratamiento y nos va a volver a dañar. Personalmente tampoco guardo el reposo. Hay veces que hasta enfermo me voy a jugar fútbol, entonces es como perder más energías. Entonces me pasó una vez de que andaba muy enfermo y me fui a jugar fútbol y pues al día siguiente amanecí mucho peor. Y tú me viste. O si se me veía bien o me veía muy mal. No, Sí me veía muy mal. todavía no. Pero pues es por esto mismo que solemos no tomar las medidas que se necesitan para poder sobrellevar de una manera eficaz la enfermedad y después nos quejamos de que no funcionan los tratamientos. Pues otra de las enfermedades que afecta al sistema respiratorio pues es el cáncer de pulmón, el cáncer que está presente en todas las enfermedades que existen. Y pues el término cáncer engloba un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen una característica en común, que es el crecimiento y la división de células mutadas, capaces de viajar de una parte del cuerpo hacia otra, generando una metástasis. El cáncer es la primera causa de muerte en todo el mundo. El de pulmón es el segundo más prevalente en la sociedad, solo superado por el cáncer de mama. Y pues esto todos lo sabemos que suele ser el más común. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen más de 2 millones de casos de cáncer de pulmón. Por desgracia, el pronóstico nunca es favorable. La tasa general de supervivencia a 5 años del diagnóstico en cualquiera de las fases, pues es del 21%. Como ya sabrás, fumar es la principal factor de riesgo para el desarrollo de este cáncer.
Hasta el 90% de las muertes por esta neoplasia maligna están vinculadas al consumo de tabaco, y la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón es hasta 25 veces mayor en las personas fumadoras. El consumo de tabaco también está vinculado a una infinidad de condiciones más. Sí, pues este tipo de condiciones también tiene que referirse al clima, a nuestros hábitos de vida, porque una persona que trabaja, por decir, en una parrilla, en un restaurante que está en contacto con el humo de la parrilla, claro que también va a estar un poco más expuesta. Como dice mi compañera, que las personas fumadoras se exponen 25 veces más a desarrollar cáncer de pulmón, ya que el tabaco es un peligro para nuestros pulmones. Nuestros pulmones no necesitan de ese tabaco, en cambio nosotros solemos ingerirlo. Y ahorita en estos tiempos, compañera, que estamos viendo lo del vape, que el vape hace el doble daño que el tabaco, entonces pues hay que tener más medidas para cuidar nuestros pulmones, ¿no crees? Sí, también una manera de cuidar esto es haciendo ejercicio, tener buena alimentación y evitar la exposición al humo de tabaco Y a a contaminantes. químicos. Ujú. Porque como bien sabemos, en las ciudades ya hay una alta contaminación de dióxido de carbono. Entonces, a veces lo tomamos como si fuera algo no muy importante, pero en realidad debemos de tomarlo como lo que es, algo muy importante, ya que por nuestras vías respiratorias pues se conduce a todo el cuerpo. Bien sabemos que si hay un alto índice de dióxido de carbono en el aire, pues no es conveniente salir sin un cubrebocas. Hay gente que se expone a salir a hacer ejercicio, entonces es como que le metes mucho dióxido de carbono a tu cuerpo, entonces esto empieza a causarte un daño y esto puede generarte un cáncer. Hay que ser más conscientes con lo que hacemos y lo que no hacemos. Como dice mi compañera, pues también una dieta balanceada también te puede ayudar demasiado a llevar una vida respiratoria, un sistema respiratorio y un cuerpo muy nivelado para evitar cualquier tipo de enfermedad. Tenemos 7 medidas preventivas y muy fáciles para practicar día a día y fortalecer nuestro sistema respiratorio, bueno, para cuidarlo. Una es respirar por la nariz. Habitualmente, si respiramos por la boca, podemos tener como problemas como la boca seca, dolor de garganta. Si no se respira por la nariz, la mucosa nasal se podría calentar, limpiar el aire y humedecer el aire antes de que llegue a los pulmones. Normalmente respirar por la boca es fruto de una obstrucción en los conductos nasales o se puede desarrollar por un mal hábito. Este mal hábito creo que todos lo tenemos y pues hay que tratar de no desarrollarlo, no alargarlo y tratar de irlo dejando poco a poco. Otra manera es dejar de fumar. Ese es el primer paso para cuidar el organismo. El humo del tabaco contiene numerosas sustancias que son nocivas para la salud, y la inhalación de estas impide el normal funcionamiento de la tráquea y de los bronquiolos, que este humo puede llegar a destruirlos. Es por no hablar de que las impurezas del mucus aumentan y pues aumenta la probabilidad de padecer bronquitis y en el peor de los casos, como les comentamos anteriormente, pues el cáncer de pulmón. Regularmente las personas fumadoras respiran de una manera muy agitada, y si no respiran de una manera muy agitada, tosen mucho y escupen mucha saliva. Uno más es mantener una buena higiene de los equipos de aire acondicionado. Recurrentemente, pues repercute en la salud de las vías respiratorias. Es muy importante que nos aseguremos del correcto mantenimiento de estos aparatos, ya que si sus componentes están sucios, pues aumenta la exposición a bacterias, humedad y alérgenos, y esto puede causar infecciones. Y por último, evitar los cambios bruscos en la temperatura, ya que pueden provocar una irritación en las mucosas, además de aumentar el riesgo de sufrir infecciones respiratorias, ya que este disminuye la capacidad de la respuesta inmunitaria en el aparato respiratorio. Y pues no podemos controlar el clima, ¿no? El clima no lo podemos controlar porque a veces puede estar fresco, a veces puede estar con mucho calor y luego ponerse muy fresco. Pero a veces después de una pequeña ducha, con agua caliente, podemos secarnos adentro y abrigarnos bien al salir para que no hacer ese cambio de temperatura tan fuerte que afecta a nuestra respiración. Igualmente, cuando hacemos ejercicio,
solemos calentar mucho nuestro cuerpo. El cuerpo entra en un calentamiento por todo el ejercicio. Y si andas abrigado en tiempo de frío, esto es un ejemplo en tiempo de frío, andas abrigado, no te desabrigues porque claro que vas a sentir calor por todo el ejercicio que hiciste, pero esto estaría muy mal, ya que tu cuerpo va a tener un cambio brusco de temperatura que afectaría demasiado a tus pulmones y a tu respiración. Ahora que lo hablamos así, se entiende un poquito más fácil. Creo que lo que más me ayuda a entender es la lógica del sistema de la entrada de aire, el transporte de gases, el control, sus patologías y cómo cuidar de este. Y pues es algo muy interesante, ya que todo trabaja en conjunto. A veces uno solo memoriza partes, solo ve por encima, pero en sí el sistema respiratorio es un mundo muy grande que tiene muchas cualidades y muchas cosas muy importantes. Además de que es vida, literal, es vida. Pues gracias César, ya siento que puedo estudiar con menos estrés. No, cuando quieras, repasamos otro sistema y pues mucho éxito en tu estudio.